Saluda al doctor Luis Estrada, analista político, director de Spinola. Querido doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, aquí en este lunes tienes mucho. ¿Me das chance de hacer un corte y regresamos contigo? Por supuesto, claro. ¿Qué es lo más importante que tienes? Híjole, pues, las veces que el presidente ha dicho que pues todo está bien, que todo está tranquilo, que toca madera, que ojalá y no pase nada, la fe y la esperanza en sus conferencias. Bueno, en un momento con el doctor Luis Estrada. Gracias, querido Joaquín, muy buenas tardes. Mira, una semana más desde Distancia Social que creo que las conferencias vuelven a demostrar pues cuál es realmente el uso que tienen y para qué se hacen todos los días y por qué o cuál es el objetivo del presidente. Hoy, como platicaba Sara Pablo hace unos momentos, a pesar de todas las noticias que se dieron respecto al entorno internacional por el COVID, no solamente las consecuencias que vamos viendo todos los días, sino también ahora ya el precio del petróleo y los acuerdos de la OPEP de la semana pasada, las calificadoras bajando el grado de inversión de Pemex y también del gobierno mexicano, ninguna pregunta en la conferencia de hoy, tampoco en referencia a los niveles de violencia, en específico los de ayer, como mencionabas hace unos momentos, y entonces el presidente, bueno, pues se va para otros lados. El presidente, a pesar de que, como escribía en un artículo en el Universal la semana pasada, a pesar de que busca que más gente esté atento a las conferencias y que busca que su mensaje se multiplique lo más posible, da oportunidad todos los días, y lo vimos la semana pasada, como a la primera fila, los reporteros de siempre les da la oportunidad y entonces preguntan cualquier otra cosa. No son reporteros. Bueno, sí, bueno, quienes se sientan en primera fila, eso, que representan, entre comillas, a medios digitales y que, pues, leen las preguntas y que, pues, le ayudan al presidente, en principio, a no tener que contestar estas preguntas difíciles sobre temas difíciles y que, como hemos platicado desde hace un par de semanas, desde que se limitó a 50 el número de personas que pueden estar en Palacio, el Salón Tesorería Palacio Nacional, donde se llevan a cabo las conferencias, se discriminan desde antes quiénes entran y quiénes no. Entonces, han repetido, hoy las preguntas fueron de medios públicos, es decir, del propio gobierno, o de estos medios, entre comillas, digitales. Y entonces, cuando se necesitan anuncios importantes, porque el presidente menciona que esto es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, dice que la vida pública debe ser cada vez más pública, en realidad lo que vemos es que el presidente evita contestar las preguntas difíciles en momentos en donde se necesita información y una reacción pues lo más público general posible y también lo más rápido posible. Y creo que ahí el presidente pierde oportunidades. Lleva con la de la semana pasada citó o convocó a 2 cadenas voluntarias de medios de comunicación, radio y televisión en concreto, para que se unieran a la conferencia, y en total van en este año 5 ocasiones. Entonces el presidente conoce y reconoce que los medios de comunicación, como se han denominado tradicionales o convencionales, pero en específico la radio y la televisión, tienen que estar transmitiendo esta... Y eso no necesariamente ha sido el caso las veces que el presidente ha convocado en las conferencias de prensa. Es decir, genera una expectativa que muy pocas veces logra cumplir, y me parece que eso también va en detrimento del valor de la palabra del presidente en las conferencias, pero específicamente en la credibilidad que genera al convocar a estas cadenas voluntarias. Oye, bueno, me llamó la atención que nadie planteara el tema de, bueno, ya es que como les reparten las preguntas que apuntan y tienen que leer porque ni eso saben, como este sujeto del otro día, que es, por cierto, al que le anda, tú me decías el dato, ¿no? ¿Quién es el que ha preguntado más veces en la mañanera? Sí, justamente Carlos Pozos, que también es conocido como Lord Molecula, y que tiene un medio que se llama Lord Molecula Oficial, un canal de YouTube. Que no ha visto nunca nadie, supongo, ¿no? Pues mira, otra vez, lo paradójico o lo contradictorio del ejercicio de la conferencia de prensa del presidente López Obrador es, si lo que se busca es que se multiplique el mensaje, ¿por qué dar prioridad a medios que tienen
poca audiencia? ¿Por qué no priorizar a los medios que tienen audiencia importante? Fíjate, el presidente Donald Trump, quien ha recuperado las conferencias de prensa ahora en la crisis del COVID, y que diario hace conferencias de prensa, a pesar de la sana distancia, convoca a los medios de comunicación en la sala de prensa de la Casa Blanca. Sí. Y las primeras líneas las tienen las televisiones públicas, la televisión abierta, los periódicos de mayor circulación, después los medios públicos, y después algunos sitios de internet y de televisión de noticieros de televisión de paga. Es decir, están sentados en jerarquía de audiencia. Aquí sabemos que la jerarquía por la cual se sientan en primera fila y en segunda fila, pues tiene que ver más bien con cómo hacen las preguntas a favor del presidente. No hacen las preguntas. ¿Cómo leen las preguntas que les dan? Exactamente. Sí, porque y ni siquiera las leen bien a veces, ¿no? No, tienen que estar leyendo. Yo no veo un reportero leyendo las preguntas, digo. Sobre todo, pues ya sabemos, fuera de agenda, ¿no? Sí, a ver, y están leyendo ahí. La verdad es que, vamos, yo creo que se las dan tarde. Puede ser que se las pasen en ese momento, ¿no? Sí. Que también se ha visto en algunos videos cómo los que se sientan hasta adelante se ponen de acuerdo para llamar la atención del presidente y señalar a quién le tiene que dar la palabra el presidente. Y al parecer Jesús Ramírez le dice a alguien de la primera fila, y entonces alguien de la primera fila señala al presidente quién es el que debe tener la palabra para preguntar. En fin, creo que todo eso no abona. El presidente pierde oportunidades para demostrar liderazgo en crisis, porque pues las crisis del COVID, la crisis del precio del petróleo y la crisis económica que está desarrollándose, la pérdida de empleos, se está multiplicando. Fíjate qué paradójico hoy también. Hoy se conmemora un año justo del quién es quién en los precios de la gasolina. Hoy Ricardo Sheffield cumplió un año dando cada lunes quién es quién en los precios de la gasolina, cuando justo el barril de petróleo pues va a caer a precios nunca antes vistos, y cuando prácticamente el 70% de la población en México y en muchos otros países estamos encerrados en nuestras casas. Así es, si algo sobra hoy es gasolina. Por supuesto, ¿qué importancia tiene eso cuando hay otros anuncios, otros temas que me parece que son importantes y tendría que haber más? Bueno, en lugar de estar, yo digo que es el procurador de los precios de la gasolina, porque todos los demás precios en las tiendas de productos necesarios en estos días se han disparado. Y la Profeco, quién sabe, bueno, sí, preparando la de la gasolina del lunes de su jefe. Exactamente. Entonces, creo que ahí el presidente pierde esa oportunidad. Creo que cuando dice que es el gobierno que más ha informado en el mundo sobre las crisis, me parece que no es correcto esa afirmación. El presidente dice que porque sale todos los días está informando, y pues lo que vemos es justo lo contrario. Se generan vacíos de información al no tener datos actualizados y concretos, acciones concretas sobre los problemas que se están experimentando, y entonces después los voceros del propio gobierno, incluyendo la esposa del presidente, que está muy activa en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, se queja de las noticias falsas y la especulación, cuando es, me parece, el propio gobierno, al dejar estos vacíos de información, lo que lo deja así, y que pues obviamente es difícil si el propio gobierno no tiene la información. Por último, Joaquín, déjame mencionarte algo que me llamó la atención hoy, justo de la audiencia de las conferencias. Nosotros la semana pasada publicamos nuestra infografía quincenal y, como sabes, hemos dado seguimiento a la audiencia de las conferencias del presidente en Facebook, porque el gobierno nunca ha mencionado, ni el presidente ni nadie, cuál es realmente el número exacto de rating que tienen las conferencias en televisión o radio, o incluso en redes, y mencionó el número de 2 millones, que decía que algunas de las conferencias habían alcanzado hasta 2 millones de vistas. Sí. Y entonces nosotros nos llamó la atención porque es justo el número que nosotros publicamos en nuestra infografía, donde decimos los promedios de las vistas o el número de vistas de las conferencias llegó recientemente, las últimas 4, a 2.400.000 o hasta 2.900.000. Recordemos que el presidente tiene 7,5 millones de seguidores en Facebook, que es muchísimo, pero aún así sigue siendo un número bajo. Y no olvidemos que el presidente no dijo, pero nosotros sí sabemos, y también quienes son usuarios de Facebook saben, que solamente se necesitan 3 minutos, perdóname, no solamente se necesitan 3
segundos. 3 segundos para que un video en Facebook cuente como visto. Entonces, a pesar de que tenga números de 2.900.000 vistas, no necesariamente eso implica que vean la conferencia completa. Y sobre todo también mencionar que en el top 10 de videos más vistos del presidente en Facebook no está las conferencias de prensa. Están, pues ya sabemos, el presidente con Andy Ruiz, el presidente tomando un jugo de piña en la carretera, el presidente en la toma de posesión, el presidente dando un mensaje sobre el COVID. Es decir, los videos de las conferencias no son ni siquiera en su canal los más vistos. Entonces, nuevamente, me parece que si el presidente sigue privilegiando a los medios, entre comillas, digitales sobre los medios importantes, radio, televisión, prensa, si a estos los sigue convocando a cadenas voluntarias, pero no satisface la expectativa de dar un anuncio importante, me parece que la conferencia seguirá perdiendo importancia y atractivo para las noticias, a pesar de que el presidente insista en que es un ejercicio que se caracteriza por la información y por la transparencia y por la rendición de cuentas, Joaquín. En fin, pues gracias, querido Luis, y te mando un abrazo. Igualmente, querido Joaquín, muy buenas tardes. Que esté bien el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN, como todos los lunes.